Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 25 de noviembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, aquí van los titulares de hoy lunes 25 de noviembre en un minuto. Primero, un reportaje muy exhaustivo de Punto Final mostró anoche que las armas que incauta la policía a criminales vuelven a ser encontradas meses después en la comisión de nuevos delitos, es decir, como si los propios policías se las estuviesen devolviendo a los delincuentes. Segundo, el vocero de la presidencia, Freddy Hinojosa, utiliza un vehículo asignado al despacho presidencial, que no le corresponde, según otro reportaje de Punto Final. Tercero, el MINSA dispuso la reorganización de DIGESA, la Dirección de Salud Ambiental, tras denuncias periodísticas que revelaron irregularidades en el programa de alimentación escolar Jaliwarma. Cuarto, informes de la Unidad de Inteligencia Financiera estiman que la minería ilegal ha movido cerca de 10.400 millones de dólares en los últimos 12 años. Y quinto, una nueva encuesta del IEP para la República confirma la sostenida caída de la aprobación de la presidenta Dina Boluarte y de su gobierno, como ya había mostrado recientemente otro sondeo de datos. Vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias y lo más resaltante de los programas dominicales. Aquí la primera. El programa dominical Punto Final mostró anoche un reportaje sobre qué pasa con las armas que incauta la policía cuando, por ejemplo, desbarata una banda criminal. Y lo que pudo evidenciar este reportaje con un trabajo muy prolijo que además se puede consultar en su web, es que muchas de estas armas, que son inventariadas, anotándose su modelo, número de serie y otros detalles, pues luego aparecen a los pocos meses en otros hechos delictivos. Esto hace pensar que existe una especie de mercado negro que la propia policía o la SUCAMEC, que también interviene en este proceso para custodiar esas armas, o debería hacerlo, que permite pues revender a personas que luego cometen nuevos crímenes con esas mismas armas. Es decir, en el colmo de las paradojas parece que le estuvieran regresando las armas a los delincuentes para que sigan delinquiendo. Mónica Delta tuvo como invitado anoche al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, a quien por supuesto le preguntó sobre esto, y Santibáñez solo atinó a decir que posiblemente se trate de algunos, entre comillas, malos policías o funcionarios de su CAMEC, pero que no debía generalizarse a partir de esto. La conductora de Punto Final también le preguntó al ministro por el caso del asesinato de Sheila Cóndor, que estuvo muy presente en los medios la semana pasada, haciéndole notar que este asesinato había sido perpetrado por un policía en actividad, que tenía denuncias graves, pero que igual se mantenía en funciones, que la escena del crimen fue contaminada por la propia policía, es decir, que sospechosamente no se respetaron los protocolos para la recolección de la evidencia, que hasta en 2 comisarías se presentaron denuncias que no fueron tramitadas, etc. Es decir, como dando a entender, pues, que lo más llamativo de este caso parece haber sido el intento de darle impunidad al perpetrador del crimen. Al respecto, Santibáñez pidió perdón, abro comillas, en nombre de los buenos policías, dijo que ya se están conduciendo las investigaciones y que se ha separado a los comisarios de las dependencias involucradas. Segunda noticia. Otro reportaje de Punto Final mostró anoche que en hasta 5 oportunidades entre octubre y noviembre de este año se había constatado que el vocero de la presidenta, Freddy Hinojosa, usa un auto oficial asignado al despacho presidencial para trasladarse entre su casa y Palacio de Gobierno, pese a que esto no le corresponde. Hay una directiva que regula el uso de los vehículos oficiales asignados a la presidencia y Hinojosa no cumple ninguna de las causales ahí señaladas, es decir, que está usando uno de los autos presidenciales, digamos, como, más como una gollería por su cercanía con Dina Boluarte que porque tenga derecho a ello. Hay que recordar también que este cargo de, entre comillas, vocero de la presidenta no es un cargo oficial, no está como tal en planilla de Palacio de Gobierno. La respuesta oficial del área de prensa de Palacio es que Hinojosa cumple un rol de jefe de gabinete técnico de la presidencia y que por ser un alto funcionario sí le corresponde una asignación de vehículo. Tercera noticia. El Ministerio de Salud hizo oficial la reorganización de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, la DIGESA, tras las denuncias periodísticas que revelaron irregularidades y corrupción
presuntamente, en el programa de alimentación escolar Jaliwarma. El ministro de ese sector había adelantado esta medida en su presentación ante el Congreso el pasado viernes, pero recién el fin de semana se hizo efectiva tras su publicación en el Diario Oficial El Peruano. La resolución señala que la reorganización de la DIGESA se produce, abro comillas, con el objeto de realizar una evaluación integral de sus procesos y recursos a fin de asegurar un funcionamiento eficaz y eficiente y así mejorar la calidad de los servicios que brinda la ciudadanía. Cierro comillas. Con ese fin en mente, la resolución detalla la creación de un grupo de trabajo sectorial por un plazo de 90 días para que se encargue de realizar dicha evaluación y proponer medidas para la reorganización de la DIGESA. Esta es una de las muchas consecuencias políticas o administrativas que ha traído el destape del escándalo en Jaliwarma. Como recordarán, debido a reportajes periodísticos, nos enteramos que una empresa proveedora de este programa, llamada Frigo Inca, intoxicó a niños en Puno y luego presuntamente intentó corromper a funcionarios públicos para tapar el escándalo. Por si fuera poco, una nueva denuncia periodística reveló que esa misma empresa mezclaba carne de res con carne de caballo y eso se lo daba en conservas a los escolares del país y que esas mismas conservas también se utilizaban para alimentar a perros en un albergue. Cabe mencionar que el protagonismo de esta empresa como proveedora de Jaliwarma empezó a darse en la época en la que la actual presidenta Dina Boluarte era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En esos tiempos, el ahora titular del MIDIS, Julio de Martini, era su viceministro y el actual vocero de la presidencia, Freddy Hinojosa, era director ejecutivo de Jaliwarma. Actualmente en el Congreso se están recolectando firmas para presentar una moción de censura en contra de Martini por este escándalo, para que alguien pues asuma responsabilidad política. Cuarta noticia. El avance de la minería ilegal en el país es innegable, especialmente si miramos cifras como las que acaba de revelar la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que estima que en los últimos 12 años la minería ilegal ha movido más de 10.400 millones de dólares. Con estos datos, la entidad adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que se dedica a detectar el lavado de activos, calcula que la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico y a la corrupción como la principal economía ilícita que opera en el país, según un informe publicado por el diario El Comercio. De acuerdo con la UIF, los flujos de dinero provenientes de la minería ilegal se concentran en las regiones fronterizas de Puno y Madre de Dios, donde se realiza gran parte de la extracción ilegal de oro, y en el Callao. Esto último se debe a que en la provincia constitucional se encuentran los puertos a través de los cuales se realizan los envíos de este metal precioso, obtenidos por organizaciones que no cuentan con una concesión ni siguen ninguna de las regulaciones que sí deben cumplir pues, las empresas mineras formales, como por ejemplo las obligaciones en temas medioambientales. La minería ilegal además genera a su alrededor una serie de otros delitos como la trata de personas, el sicariato y la extorsión. Según la UIF, solo en lo que va de este año, esta actividad lleva generando flujos de 1.162 millones de dólares, la cifra más alta registrada en los últimos 3 años, recursos que luego son objeto de lavado de activos, es decir, la actividad que busca hacer parecer lícito dinero generado por una actividad ilícita proveniente pues, de un delito anterior. La UIF estima que la minería ilegal, como les decía, ha movido 10.442 millones de dólares entre el año 2012 y octubre del 2024, tomando en cuenta los detalles de los 72 informes de inteligencia financiera emitidos en los últimos 12 años, documentos confidenciales en los que la UIF detalla las razones por las que esta entidad sospecha de casos de lavado de activos y que son derivados pues, a las fiscalías para su investigación. Teniendo en cuenta el poder económico de esta actividad, no nos debería sorprender entonces que desde el Congreso se busque ampliar el registro integral de formalización minera, el REINFO, que vence este 31 de diciembre y que, según los expertos, solo ha servido como fachada para que los mineros ilegales sigan operando en el país. Quinta noticia, una nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para el diario La República confirma la sostenida caída en la popularidad y la aprobación, digamos, de la presidenta Dina Boluarte y de su gobierno, que ya había mostrado otro sondeo anterior de Datum para el comercio hace una semana. Si el estudio de opinión de Datum revelaba pues la desaprobación de Boluarte en una ubicada más o menos en un 94%, mientras que su aprobación era de 3%. Esta encuesta del IEP, publicada el fin de semana, ubica la aprobación de la presidenta en 5% y su desaprobación en 91%. Se trata en ambos casos de las
peores cifras registradas en los respectivos estudios de estas dos encuestadoras que se realizan mes a mes desde que la presidenta asumió el gobierno en diciembre del 2022. Ante otra pregunta, el 44% de los encuestados considera que el desempeño del gobierno y de la presidenta Boluarte es, entre comillas, muy malo, lo que supone un aumento de 4 puntos respecto de quienes decían lo mismo en diciembre del 2023. Por otro lado, el 36% lo califica como malo, el 15% de ni bueno ni malo y el 2% de bueno, 2 puntos menos que en diciembre del año anterior. Con respecto a las principales preocupaciones de los peruanos, el 90% considera que la situación de la seguridad en el país es peor que hace un año, el 80% opina lo mismo de la situación política y el 76% de la situación económica. Además, el 82% de los encuestados señala que la corrupción ha aumentado en el país con respecto al año anterior, cifras poco halagüeñas pues para el gobierno y que muestran la enorme distancia que existe entre nuestros gobernantes y la ciudadanía. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo para explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Un agradecimiento nuevamente a nuestro auspiciador, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Que estén muy bien, que tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos mañana. Adiós.